Muy buenas, episodio número 30 de la previa podcast Sueños Americanos. Casi feliz año nuevo, David. Casi, pero va a haber más antes de Año Nuevo. Exactamente. Este episodio saldrá la semana que viene, que yo estaré de viajecito por Estados Unidos las 2 siguientes semanas. Pero no paramos ni en Navidades. Hemos hecho el especial de Navidad y el día 5 los Reyes nos traen un regalo que aunque ni lo hubiéramos metido en la carta de los Reyes Magos pensaríamos que nos lo habrían traído, ¿eh? Hombre, ese va a ser muy top. El regalo de Reyes va a ser espectacular y como has dicho al principio, ojo al número, ¿eh? Ojo al episodio número 30. 30 Hay episodios. series que no han llegado series de televisión que no han llegado a tantos episodios. Y hoy para seguir con los buenos hábitos, nuestro primer entrenador profesional. Sí, ya hemos hecho primer jugador profesional, hemos hecho periodistas profesionales, ahora entrenador, ya no nos queda nada. Ya lo próximo va a ser hablar de NFL y entrevistar a Tom Brady. Ya estamos Sí. en la élite. Yo me quedo con Alejandro Villanueva antes de Tom Brady. Pero bueno, yo también. Veremos Yo dónde también. nos lleva el tiempo. Solamente agradecer al invitado de hoy por su disponibilidad, que no es fácil ser entrenador profesional y tener la disponibilidad y sobre todo el trato tan cercano que ha tenido con nosotros desde que le contactamos para... Una cosa es tener una entrevista como esta en el verano y otra cosa es en mitad de la temporada donde el equipo en el que él entrena ha jugado 6 partidos en menos de 4 semanas, 4 de ellos fuera de casa, con todo lo que eso conlleva. Así que Y agradecérselo de ahora que antemano. llegan las fiestas y le roban ratito a la familia para estar aquí con nosotros. Exactamente. Así que no nos entretenemos más y Y a por te dejo ello. que le des paso. Perfecto, pues en la previa número 30, Sueño Americano, empezamos. Pues seguimos en la previa y hoy un día muy especial, nuestro primer entrenador profesional. Muy buenos días, Arturo, y muchísimas gracias, que sabemos que son fechas complicadas y con 6 partidos, 4 fuera y toda esta locura de final de año, te agradecemos mucho que hayas venido a la previa a dedicarnos un ratito. Gracias, profesor. Para la gente que no conozca a Arturo, Arturo Ruiz Coín es el asistente de Pablo Pin en el Covirán Granada. Y bueno, pasado verano ha tenido para mí el lujo, porque tiene que ser una auténtica locura, después cubriremos un poquito esto, de asistir a la Summer League con los Sacramento Kings. Y queríamos agradecerte pues que tengamos un entrenador en ACB en la previa, como hablábamos David y yo, un auténtico lujazo. Y sin más dilación, David, te dejo que entres ya al lío. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Arturo. Sabemos que además ya mismo tenéis otro partido, que el día 6 vais temprano y que en estos días de Navidad nos dediques este ratito, pues es un honor para nosotros. Vamos a hablar mucho en la entrevista sobre tu carrera. Por la gente que no lo conozca, pues además del tema de la Summer League, pues ha entrenado en Alemania, ya tiene una bastante trayectoria. Pero claro, no podemos estar contigo y no preguntarte sobre el Granada y sobre cómo ves la temporada. La realidad es que se empezó con unas sensaciones regulares, con mucha ilusión, pero con unos resultados que no muy buenos. Y antes del partido de Tenerife, la realidad era que teníamos las mismas victorias que el año pasado, en esta altura de temporada, y desde mi punto de vista, además, con unas sensaciones muy positivas, como hablábamos antes, después de haber ganado en Valencia. Y, y claro, le ganamos en Valencia, parece ser que ahora estamos obligados a ganar siempre a cualquiera. Pero bueno, desde mi punto de vista, con unos resultados similares al año pasado, que tuvimos un inicio de temporada muy, muy bueno, pero incluso con mejores sensaciones y con quizás más ilusión, por decirlo de algún modo, y con una prospección muy positiva. ¿Cómo ves tú y cómo ves desde el equipo este inicio de temporada?
Pues bueno, la verdad que respecto al año pasado, la gran diferencia es que como incorporamos a 7, 8 jugadores nuevos y el año pasado fue al revés, teníamos esos 7, 8 jugadores y nada más que incorporamos a 4. Pues el inicio de temporada fue como ya teníamos todos los mecanismos y tal, y ahora pues este año tuvimos que adaptar un poquito más al grupo, ¿no? Y es cierto que tuvimos ahí varios partidos que no supimos cerrar o que no estábamos todavía preparados como grupo para cerrar esos partidos, pero creo que esas experiencias de principio de temporada nos prepararon para ahora en estos últimos mes y medio, estamos sabiendo cerrar los partidos, nos ayudaron a ser más competitivos, a tener esos momentos de bajón que tanto nos castigaban al principio de temporada, a lo mejor 2 o 3 minutos y no teníamos errores que nos castigaban muchísimo. Pues bueno, ahora esas experiencias previas que hemos vivido y ya un poco engrasado todo el equipo, creo que ahora mismo estamos en un buen momento y hemos pasado ese proceso, ¿no? De adaptar a todo el mundo, de crear nuestro sistema y creo que ahora mismo estamos bien, nos veo bien y la verdad que el grupo trabaja muy bien y nos queda un partido más y una apasionante segunda vuelta en la que creo que podremos estar a un buen nivel para competir por nuestros objetivos. En ese punto sí que es verdad que dice algo muy importante. El año pasado tenía un sentido de continuidad, tenía un grupo nacional muy fuerte. Nosotros hablamos un día con el capitán del Unicaje, nos decía eso, es que tienen un grupo súper fuerte nacional y seguía Brople, seguía gente como Petinian y las incorporaciones fueron casi a tiro hecho porque un base como Renfro, ACB, una calidad incuestionable, pues daba mucha estabilidad al equipo y eso se vio reflejado en ese primer partido en Fuenlabrada en el que el equipo estuvo muy bien. Este año sentí más presión porque quizá ese partido contra el Bayern de Múnich hizo a la gente sentir que el equipo podía aspirar a todo o se siente con la misma responsabilidad del año pasado después de llegar a CB. No, nosotros no sentimos presión porque al final estos partidos de pretemporada, Bayern de Múnich le faltaban muchos jugadores, ¿no? Y nosotros siempre al final somos uno de los presupuestos más bajos y tenemos muy claros nuestros objetivos. Y al final, aunque nosotros hayamos hecho algunos fichajes nuevos y tal, para suplir a la gente que se ha ido no es fácil, ¿no? Al final, para suplir a Renfro, un base con muchas temporadas ya en ACB, en Euroliga, para suplir a Petit Nian, que hizo 15 valoración, a Brockles, que metió 14 puntos de media, pues bueno, hay que jugar muy bien, ¿no? En ACB, ¿no? Y entonces no era fácil y al final, pues aunque se han hecho fichajes, no es fácil suplir a los que se han ido. Entonces nosotros seguimos teniendo muy claro que nuestro objetivo, al final la Liga ACB es muy dura y nuestro objetivo es pelear hasta el último partido por intentar mantenernos otro año en la Liga. La verdad que no nos afecta ni el ruido externo para bien ni para mal. Estamos siempre centrados en lo mismo y sabemos que ni los malos momentos son para siempre ni los buenos son eternos. O sea, que tenemos que seguir y esto es una carrera. De hecho, era tanto el proyecto de continuidad del año pasado que es que muchas veces estábamos en Palacio y la gente que sigue a CB no todos seguirán a Granada, pero es que nosotros estábamos en el Palacio y decíamos que estamos jugando con un equipo de LED. Es decir, estamos con 5 jugadores en pista y todos vienen de LED de haber ascendido y de llevar varios años en LED, ¿no? Bueno, hablando un poquito también del cuerpo técnico, hay un icono en Granada que se ha incorporado a vosotros este año, que es Andrea Pechile o Andrea Sunshine Pechile, como es en redes. Eh, ¿cómo ha sido? Claro, Andrea en el juego era muy activo, muy dinámico. No sabemos si en el banquillo, a la hora del entrenador, tiene también esa actitud tan activa o es más sereno. ¿Cómo ha sido la llegada de cómo ha sido la llegada de una entidad y una eminencia como es en el baloncesto en Granada, Andrea Pechile, al cuerpo técnico? Bueno, la verdad que ha sido muy positiva, ¿no? Él es pasional, ¿no? Y luego, pues, bueno, se ha adaptado muy bien porque ha venido, él ha visto cómo trabajamos, ¿no? Desde el primer momento ha visto que trabajamos muy bien, que trabajamos muy bien como grupo y él ha intentado aportar esa, ese punto de experiencia, ¿no? De al final, para mí, yo que he estado en Alemania con un exjugador, en Estados Unidos se lleva mucho, esa visión de cómo piensa el jugador para nosotros ha sido muy importante, ¿no? Y muchas veces en momentos que necesitamos otra opinión, que al final estábamos, Pablo y yo, llevamos ya muchos años trabajando juntos, tener una voz nueva que te dice otras cosas que no estás acostumbrado a escuchar, pues
pues ha sido muy positivo. Y la verdad que Andrea, como tú dices, que tiene una trayectoria ejemplar, ¿no? Como jugador, ha venido con una gran humildad, intentando aportar, aprender todo lo de nosotros y la verdad que nos ayuda en el día a día bastante. Eso, yo que lo he De visto hecho, jugar bueno, mucho y era un yo me acuerdo verlo en la cancha, las contras que hacía y tal. A mí, me recuerda mucho, y el otro día lo comentamos por redes con él, las jugadas que está haciendo ahora Cristian Díaz de ese aro justo pasado, eso iba a decir. de esas penetraciones aro pasado y tal. Es como un viaje en el tiempo al pasado a ver a ese Pechile que para mí, yo, tanto él como Yanela fueron unos años de unos bases excepcionales y yo lo veo y decía él, sí, sí, lo entrenamos. Además yo tengo, por trabajo, he trabajado también en el Trieste y tengo amigos de Andrea en mi círculo cercano y me decían eso, que allí sorprendió mucho porque él fue a terminar su carrera allí al Trieste, estuvo jugando después de ir a Avelino y a todo esto, estuvo allí jugando un tiempo y que sorprendió esa llamada de Granada y que él esté también con su familia y sus niños aquí en Granada y que no se quedara allí cuando allí hay un proyecto muy atractivo de baloncesto, que estamos hablando de la Lega y están arriba y tal. Yo te digo, David, que yo lo he visto mucho en la cancha, cuando lo veo en el banquillo, lo veo mucho más tranquilo que en aquel tiempo de rebote y correr y esa melena al viento que tanto nos gustaba en Granada. Bueno, David y yo, Arturo, no hemos conocido hace 2 minutitos, somos unos enamorados de la NBA, regularmente nos desplazamos para verla y una de las cosas que este verano, que yo no lo sabía, lo leí en la entrevista creo que en el ideal, que había sido por tu contacto con Brofle y que él conocía antes a Jordi. Yo me voy por trabajo a Las Vegas dentro de una semanita. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Cómo es llegar a la Summer League en un equipo como los Sacramento Kings? ¿Qué significó para ti esa experiencia? ¿Y los flashes son demasiado iluminantes o fue una experiencia que realmente pudiste digerir bien? Sí, yo creo que fue una experiencia que pude dirigir bien porque al estar primero 10 días con ellos en Sacramento, ¿no? Allí fue como una preparación para luego lo que es Las Vegas, que Las Vegas sí es cierto que es algo más como Vegas, ¿no? Y los 10 días en Sacramento ahí sí que pudimos trabajar tanto entrenamientos individuales con los jugadores de la NBA, como luego entrenamientos colectivos con los que iban a la Summer League. Pues ahí sí que cubrimos un poco todas las cosas porque estábamos en nuestras propias instalaciones, ¿no? Y teníamos toda la disponibilidad del mundo para entrenar a un jugador a las 7 de la mañana, luego el entrenamiento colectivo, luego venía otro jugador de la NBA. Y ahí sí que tuvimos nosotros nuestro espacio, ¿no? Para cubrir lo máximo y aprender lo máximo posible. Y tema de vídeos, teníamos todos nuestros medios allí. Y luego pues fuimos a Las Vegas, donde ya era otra dimensión, ¿no? Donde ya estaban todos los equipos, donde ya estaban scouts, donde ya estaban entrenadores de todos lados para ver jugadores. Y bueno, pues una experiencia fascinante, tanto poder ver a todos los jugadores como poder quedar con otros entrenadores y ver cómo trabajan, como poder estar en dinámica competitiva con el grupo de Sacramento, de ahora hacemos vídeo por aquí, ahora hacemos vídeo por allá, ahora hacemos el tiro prepartido y lo preparamos así. La verdad que fue una experiencia muy gratificante y me trataron súper bien, me trataron como uno más, tanto Jordi como los demás entrenadores del propio equipo de Summer League de Sacramento y incluso el propio Mike Brown que estaba allí cada día. Bueno, lo hemos mencionado ahora a Jordi. Jordi se está convirtiendo también en una persona importante dentro del baloncesto. Eh, Muchas quinielas hablan de que va a ser el primer head coach español. Eh, y realmente es algo que nos llama mucho la atención porque dentro de que la parte a nivel jugador sí que el baloncesto europeo está creciendo mucho. Bueno, nada más que hay que ver los últimos MVP, ¿no? Con Antetokounmpo, con Jokic, con Doncic y con infinidad de jugadores europeos que están destacando muchísimo en la NBA. En el caso de los entrenadores no termina de cuajar ese crecimiento. Eh, Tenemos entrenadores con mucho nombre, con mucho prestigio, eh, que no han llegado a la NBA,
como puede ser Lasso, Obradovic, Malkovich, ¿no? Que no han llegado todavía, y que los entrenadores importantes que han llegado a la NBA lo han hecho siempre en un perfil de asistente, como puede ser Scariolo, puede ser Messina, ¿no? ¿Cómo ves el papel de Jordi? ¿Cómo ves el papel del entrenador europeo en la NBA? ¿Crees que realmente es una apuesta el tema de que Jordi llegue a ser un head coach? Sí, a ver, yo creo que sí, que lo positivo de Jordi es que lleva muchos años allí, ¿no? Y ya conoce todo el sistema, ¿no? NBA, todo el sistema americano, donde para mí es importante cuando tú vas a algún lado conocer cómo funciona y cómo trabajan, ¿no? Todas las estructuras, porque, por ejemplo, cuando yo estuve en Alemania es totalmente diferente cuando tú trabajas en España y vas a Alemania, otro tipo de baloncesto, otro tipo de liga, pues imagínate a una triple o cuádruple escala en la NBA, ¿no? Entonces quizás sea eso por lo que los entrenadores europeos necesitan ese pequeño proceso para ir allí, ¿no? Y poco a poco intentar poder ser entrenador, head coach allí en la NBA, ¿no? Entonces Jordi parte yo creo que con esa ventaja y yo lo veo súper preparado para poder entrenar a una franquicia NBA, seguramente él lo haga y al final ha pasado un proceso, ha trabajado desde abajo y ha ido creciendo poco a poco y es algo de admirar, ¿no? Y sobre todo como a mí cuando estuve allí, cómo me trató, cómo me ayudó en todo lo que necesitaba, a pesar de tener la posición que ya tiene, que es muy importante, es algo a valorar muchísimo y yo creo que todo eso le ha ayudado, ¿no? A llegar hasta donde está ahora mismo. Seleccionador de Canadá. O sea, que yo creo que a nivel de talento, nosotros hablábamos con Alex Bujaldón de Playing Podcast, que creo que este verano también tuvo el placer de tenerte con él, de que a nivel de talento puro la selección canadiense no le puede envidiar a nadie, ni a Estados Unidos ni a nadie. Y este verano le dieron las llaves de Canadá. O sea, que es un entrenador que ya tiene, que yo lo he visto en Estados Unidos. Él estuvo mucho trabajando con muchos jugadores españoles, en muchos equipos y demás. Sí que es verdad que el entrenador europeo, como que está hablando David, como Scariolo y demás, se han afianzado mucho en ese rol de primer entrenador asistente que aporta mucho a los equipos. Pero hay otro camino, perdón, hay otro camino que se puede tomar, que es el de la G-League. Y hay un entrenador granadino, Ramón Díaz, que se encuentra ahora mismo en México con una de las franquicias de la G-League, de la Liga de Desarrollo Americana, que también es otro camino para llegar. Recientemente en Ideal hablaban con él y hablaban del camino que ha llegado y de que seguramente él dé un paso a la NBA. Si en un futuro a ti se te planteara una situación como esa, ¿a ti te atraería una liga como la Liga de Desarrollo de la NBA que tiene unos guarismos totalmente distintos a una profesionalidad, que te van a entrar jugadores, que te van a salir? ¿Es algo que tú veas interesante o tú es algo que en el momento en el que estás de tu carrera no es algo que veas como una prioridad de futuro? No, sí, para mí trabajar allí en Estados Unidos en la mejor liga del mundo es como uno de mis objetivos, ¿no? Al final yo siempre he querido trabajar allí, entonces al final cuando tú vas a Estados Unidos y entras en ese grupo de trabajo, mm, creo que hay que empezar poco a poco, ¿no? Y es un proceso y a lo mejor entrar en un equipo de G-League para a partir de ahí, como dice Ramón, ir progresando y dar el salto a la NBA debe ser uno de los objetivos, ¿no? Yo sí, para mí claramente uno de mis objetivos en mi carrera deportiva es poder trabajar algún año allí con alguna franquicia NBA. Pues justo dentro de ese objetivo, de ese sueño, ¿no? De entrenar en la NBA, nos llama, nos parece muy curioso. Claro, nosotros, como te decíamos, pues somos ingenieros, tenemos una vida profesional completamente y además estamos continuamente, nos vamos a echar una cerveza, a hablar de cosas del trabajo y estamos, es que el objetivo de este año de la empresa es tal, el objetivo mío es tal, el año que viene la estrategia de la empresa es crecer por aquí, por este otro camino. ¿Cómo se define ese objetivo o ese camino para un entrenador? Porque al final entiendo que en estas cosas tampoco se puede tener el 100% del control y entonces no sé si tú en tu cabeza tienes un camino definido, un roadmap que te gustaría ir cumpliendo o al final es algo mucho más natural
que te diga, pues mira, este es mi objetivo, voy a trabajar y voy a esforzarme lo máximo posible en conseguirlo, pero sin tener ese camino tan definido. Sí, es cierto que no, que los objetivos, como tú dices, que te planteas como entrenador, tienes varios, ¿no? Alguna vez a lo mejor entrenar un equipo de competición europea, entrenar en la NBA, ser primer entrenador ayudante, ser primer entrenador. Pero sí es cierto que algunos como que no dependen al 100% de ti, ¿no? Entonces, para mí, pues bueno, yo intento hacer todo lo posible para poder llegar a ese objetivo y por eso una de las razones por las que el año pasado invertí para ir allí a Estados Unidos, ¿no? Intentar llegar allí, conocer, e ir trabajando y poner todo de tu parte y luego, pues bueno, ya si yo siempre digo que hay que estar preparado para cuando la oportunidad venga, porque nunca sabes cuándo puede venir, ¿no? El tren pasa una vez y hay que tirarse de cabeza. Parado, sí, tienes que estar preparado. No, y eso es fundamental, porque al final, cuando tú te pones a ver desde... Yo ahora mismo estoy en Suiza, en la Suiza alemana, y cuando a ti te viene la oportunidad de hacer cambios en tu vida, pues o los tomas o no los tomas, y no es algo que normalmente vuelva a pasar. Yo di poco vuelta y volví a Granada. Me fui para un mes y estuve 13 años. Pero al final pues puedes tener un sentido, pero cuando a mí me llegó la oportunidad de volver a Granada, no fue porque lo tuviera planeado, fue porque surgió, tú más o menos vas teniendo tu camino. Y yo quería tocar un poquito, porque algo que yo creo que es bastante desconocido dentro de tu perfil es tu paso por Alemania, por el Rasta Vecchia. Yo que he hecho un cambio así y sé la casuística, no sé si los jugadores hablaban más en inglés contigo y tal. ¿Cómo es ese paso, sobre todo cuando el Cholo Simeone, nosotros nos gusta mucho el baloncesto, pero también tenemos ese toque de fútbol? Del otro día lo entrevistaban y le preguntaban, oh, la Premier, ¿cómo está la Premier? ¿Cómo no te va a la Premier? Y él decía, es que yo en la Premier no podría transmitirle a los jugadores como les transmito en español. Yo creo que podría ir a Italia y seguramente la Lazio sería una opción porque el italiano lo domino, pero creo que un entrenador tiene que saber transmitir la táctica, la técnica, es más momentos del partido y ser capaz de entender el partido y transmitirlo a los jugadores. ¿Cómo fue ese paso con un idioma como el alemán, en un entorno como ese? ¿Qué sacaste? ¿Qué crees que ganaste? ¿Y cómo te enfrentaste a ese challenge? Yo creo que además en un entrenamiento todavía lo tienes preparado, pero en un momento de calentón de partido en el banquillo, si no, si no controlas muy bien el idioma, Sí. Bueno, la verdad que en Alemania es lo que te digo, es totalmente diferente. Allí se pueden tener todos los americanos que tú quieras, ¿no? Entonces, mientras tú tengas 5 o 6 alemanes, depende de la competición que juegues, el resto suele ser americano, ¿sabes? Porque igual cuenta un español que un americano, entonces ellos tiran mucho por el lado de América. Entonces, el idioma principal que se habla allí es el inglés, que todo es en inglés. De hecho, el entrenador que me ficha era americano, los alemanes hablan perfectamente inglés, entonces todo prácticamente se desarrolla en inglés, por lo cual era mucho más fácil. El tema del alemán, pues aunque tomé clases, fue difícil aprenderlo, la verdad. Sí. Era bastante difícil. Pero bueno, fue una experiencia gratificante. La verdad que eso, nada más terminar el último partido contra Breogán, el lunes me decían o firmas o retiramos la oferta y yo aquí lo tenía todo, yo soy de Málaga, tengo la familia cerca, pero creía que podía ser una buena experiencia para crecer, tanto pues lo que dices tú de idioma, deportivamente, personalmente, y decidí cogerla para salir un poco de la zona de confort, ¿no? Y la verdad que fue un año duro porque tuve 3 entrenadores, 2 directores deportivos, no fue como esperábamos en un equipo que estaba hecho para descender, ¿no? Pero bueno, es lo que te digo, estas son las experiencias que más te desarrollan como persona, como deportista y me sirvió mucho para cuando volví el año siguiente poder ayudar incluso más al equipo. pues la verdad es que seguiría pues, preguntándote del año de la NBA, bueno, la experiencia de la NBA de Alemania y por supuesto de Canadá con esto horas, ¿eh? Pero Uh-huh. bueno, no vamos a ir terminando y hemos preparado una serie de preguntas rápidas, sí, picaditas, para que nos des Vale. tu opinión, a ver, te mojes un poquito también y ya vamos terminando. Entonces, para empezar, si tuvieras que elegir entre Copa del Rey y Playoff con el Granada, el Coirán, ¿qué eliges?
Playoff. No, hombre, no. Playoff. No, hombre, no. Sabía. ¿Tú sabes lo que has vivido una Copa del Rey con el Granada? Además, la gente como yo, que llevamos años siguiendo al CB, al Fundación, y que hemos ido a Copas del Rey, yo no te niego que un playoff tiene que ser la leche. Pero está en ese día del primer partido de la Copa del Rey en el estadio con tu camiseta del Granada. Eso tiene que ser espectacular. Nosotros que vamos neutros y siempre nos ponen en la parte del Barça, no sé por qué, David, porque tú siendo madridista... Por culpa tuya. Yo soy bético y del CB. Yo creo que eso tiene que ser espectacular. Y a mí es una de las grandes cosas que me da rabia del Granada, porque en los años de sobre todo el CB hemos tenido equipos que nos quedábamos siempre ahí. Me acuerdo un partido contra el Juventud y nunca entramos. Y ahora veo al Gerona que casi que se va a meter, o ve a Murcia, o al mismo Breogán que se metió el año pasado. Y tiene que ser un gustazo para una afición como la de Granada poder disfrutar eso de un día sin quitarte el playoff, porque al final el playoff es un partido en casa, que bueno, que sí, que no le quito el mérito, pero yo una Copa del Rey la visualizo y digo, madre mía, o sea, aunque sea andando, íbamos, David. Es cierto, Hombre, es que la la Copa del Rey... una experiencia espectacular, ¿no? Pero el hecho de meterte en playoff quiere decir que has cumplido bien el objetivo, ¿no? Entonces, Sí. a mí me quedo con el playoff que te da más tranquilidad, ¿no? Hombre, al final los playoffs realmente es como la recompensa final, ¿no? En plan, después de un año de trabajo, ahora estoy aquí. Para nosotros como aficionados, quizás la Copa del Rey la vivimos más intensamente. Es la fiesta del baloncesto, ¿no? Podríamos decir. Sí, Sí, es espectacular. yo por ejemplo, me acuerdo en su día de que hablaban, no sé, creo que fue con Navarro, de que casi todos los equipos se quedan en el mismo hotel también, que no solamente debe ser para la afición, yo creo que para los mismos equipos tiene que ser la leche, compartir esa experiencia, estar ahí, tiene que ser algo espectacular, tiene que ser algo único de vivir. Nosotros que lo hemos vivido fuera y lo hemos vivido en el estadio, es espectacular. Me toca a mí con mi preguntita, David. De hecho, Dale. de hecho, por desgracia, no lo hemos podido vivir más porque siempre tenemos el problema de ser capaces de conseguir entradas y estamos todos los años 4 personas, F5, comprar, y lo hemos conseguido un año de 5. Sí, es una pena. Pero bueno, intentamos vivirlo. Sí, nos lo decía vivirlo. José Ajero, que una de las cosas que él ve, que es un tipo de ACDB de baloncesto, es que hay muchos problemas con ese tema a nivel de Copa del Rey. Yo tengo un par de preguntitas para ti antes de una última de David. ¿Cuál es el jugador con más talento que ha entrenado? Talento puro, que diga... no, aunque el talento no se vea reflejado en los números, en la valoración, alguien que diga, buah, este tío tiene un talento descomunal. De aquí de Granada, ¿no? O donde sea, aunque haya sido en la NBA, en el Summer League. Bueno, ya que lo dices, uno de Granada y otro de fuera. Pues es muy buena pregunta. Diría que, o sea, ahora mismo tenemos a Juan, que tiene muchísimo talento, tanto para jugar poste bajo como para jugar, para meter. Joe también es una persona con muchísimo talento. Yo diría esos dos principalmente, así que recuerda ahora. Y fuera de aquí, en Alemania entrena a un jugador que es Josh Young, que tenía muchísimo talento. Bajito y tal, pero jugó con Champions League, con Pedro Calle y tal, y tenía muchísimo talento. Esos dos pueden ser Esos jugadores. dos. A mí la verdad es que Juan, como le llamas tú, nosotros le llamamos Chitan, que nos cuesta pronunciar el nombre siempre, es un jugador que es indescifrable. O sea, es el máximo reboteador del equipo en casi todos los partidos, el tipo que tira más triples del ACB. Yo no sé si hasta por lo menos la jornada pasada lo sacaron como el que más triples tiraba del ACB. O sea, un jugador que ya en Fuenlabrada maravillaba y que para mí es un gran fichaje de este año. Y como entrenador, yo tuve la oportunidad de preguntarle esto hace tiempo a Pere Tomàs. ¿Quién ves como el jugador más líder que tú hayas visto que diga, él creo que puede ser un buen entrenador? Líder de entender el juego, no solamente líder en la cancha de que lo veas, que controle, sino líder de decir, entiende el juego, entiende los momentos del partido, cuándo hay que acelerar, cuándo hay que parar, qué desventajas, qué ventajas podemos tener dentro de la cancha, que tú digas, él podría ser un buen entrenador y que tú le veas madera de entrenador.
Pues mira, hay varios. Para mí, Renfro era Mm. uno de esos perfiles. Renfro, ahora Jonathan Russell también es un jugador que entiende perfectamente lo que necesita el equipo y cuándo decir las cosas. Y uno así que no es base, que normalmente siempre nos tiramos por los bases porque son los que organizan, es Thomas Brople. Thomas Brople tenía muy claro lo que necesitaba, cómo atacar las defensas, cómo defender, y tenía esa inteligencia que, a pesar de no ser un jugador súper rápido, súper explosivo, súper fuerte, pues sacaba muchas ventajas por ese nivel de inteligencia de comprender el juego que tenía. Sí. Mira, no me esperaba tu respuesta, pero yo quería hacer la apreciación de que me ha llamado muchísimo la atención en cómo en solo 2 partidos vemos a Russell en la pista Mm. organizando al equipo, es el que arenga al equipo, el que los coge y los agrupa para hablar con ellos, y desde el día uno, en un equipo que además son jugadores que llevan, la mayoría, que llevan mucho, mucho tiempo juntos, ha llegado, se ha involucrado al máximo y se le ve ya muy, muy metido en el equipo. Una de las cosas que más difícil me parece de ser entrenador, sobre todo cuando estamos hablando a este nivel de profesionalidad, es al final el entrenador, una de las cosas, o cuando eres niño, al final el entrenador te enseña y te ayuda a mejorar, ¿no? Cada día. Se puede mejorar a un equipo, como a un jugador como a estos que estamos hablando, que tienen ya muchos años de trayectoria de carrera profesional. Es decir, ¿cómo se trabaja en mejorar a un Ale Renfro? Es decir, eso ya Sí, viene bueno, enseñado de casa. sí, no, bueno, nosotros tenemos un plan de desarrollo de mejora individual de cada jugador y al final cada jugador tiene pequeñas cosillas que le puedes ayudar, ¿no? Y sobre todo, bueno, también se enfoca mucho, ¿no? Con estos jugadores se enfoca más al partido, ¿no? En plan, cómo te van a defender, vamos a trabajar este tipo de tiros, cómo te van a defender el bloqueo directo, vamos a hacer esto, y luego meterle pequeñas píldoras. Es cierto que no vamos a decirles, no, si estás tirando con esta mecánica, vamos a cambiar el codo aquí, no. Nosotros vamos más un poco, ¿no? A otro tipo de situaciones que podemos mejorar, donde meterlo en nuestros sistemas. Por ejemplo, Joe, que ya tiene una carrera bastante dilatada también, pues a lo mejor meter unas píldoras de situaciones de poste bajo que no está acostumbrado a jugarlas nunca y que pues, creemos que puede sacar ventaja contra algunos bases o escoltas y pequeños detalles, ¿no? Que le ayuden a tener un plus en su rendimiento el fin de semana, ¿no? Pues segunda parte de la pregunta. Mm. ¿Cuál es el jugador que has visto más mejorar y que que has entrenado y que has dicho, mira, pues este llegó y cuando lo dejamos de entrenar había evolucionado muchísimo? La verdad que con nosotros la mayoría de los jugadores suelen mejorar su rendimiento, ¿no? Al final Luis Costa vino desde el Plata, ¿no? Y al final ha terminado jugando el octavo en valoración del ACB, ¿no? Y, y eso podría ser un jugador muy mejorado, ¿no? Pero es cierto que hay muchísimos jugadores. Brople también vino, dominó la Leporo, pero bueno, vino y en ACB fue capaz de hacer su rendimiento. Petit también venía de hacer unas temporadas que no le fue bien en el Betis y mejoró su rendimiento. Es cierto que tenemos quizás por la forma de trabajar, por la forma de medir los detalles, de desarrollar un plan individual para cada jugador, ha habido muchos jugadores que han conseguido aumentar muchísimo su rendimiento. No sabría decirte uno en concreto de este ha mejorado, pero me llama mucho la atención, ¿no? Y Luis, que vino desde Les Plata con nosotros a llegar a dominar la ACB, ¿no? Ah, Luis, Aquí hacemos un hablábamos. llamamiento para que Luis llegue a la selección este año. Sí, sí. Eso. No, la verdad es que nosotros cuando le preguntamos eso a Petit, porque lo tuvimos aquí, tuvimos el placer de tenerlo desde Francia, y una de las cosas que le dijimos es que desde fuera, desde el desconocimiento más absoluto, una de las cosas que se ve más del plantel vuestro técnico es la mejora de los jugadores. Y le decíamos a él, digo, o sea, mira a jugadores como Luis Costa, como su caso, como Brople, ahora me vendrá, Luke May, que vino, que tiraba tiros desde cada lado y cómo terminó la temporada siendo un líder. O sea, y él no lo decía, el cuerpo técnico y lo que significa el cuerpo técnico del Granada nos ayuda mucho. Dice, la cosa está ahí, dice él. Dice, yo, lo que está haciendo ahora mismo Luis Costa no me sorprende para nada porque yo en cualquier entrenamiento le hago 2 o 3 tapones a cualquier base y a Luis le hice, no sé si nos dijo un tapón en 2 años.
Entonces la magia está ahí. Ahora, que sean capaces de sacarlo y de confiar en ellos y de darle esos minutos y esos momentos que esté Cristian Díaz ha sido MVP este año de la ACB. O sea, estamos hablando de que Cristian Díaz tenía un inicio de temporada muy complicado en Granada. Y él ha sabido, y habéis sabido esperar y darle esa oportunidad. Y con esa, lo que pregunta con la que queríamos terminar, la figura de Pablo Pin como tótem absoluto del proyecto Covirán Granada en ACB, ¿cómo definirías a Pablo dentro como compañero primero y después en Granada, para lo que significa la figura de Pablo Pin, la estabilidad que da, que nos decía Ajero en la entrevista que tuvimos con él? Dice, yo odio a Pablo Pin. Dice, porque no puede ser más joven que yo. Dice, encima ahí lo bien que le quedan los trajes y lo bien que nos trata la prensa. Dice, no puede ser, esto no puede ser. ¿Cómo defines tú a Pablo Pin y la experiencia de tantos años con él y lo que significa para Granada? Bueno, pues yo diría que Pablo es una persona súper trabajadora, de ir en el autobús y quedarse hasta las 3 de la mañana dándole vueltas al próximo rival, a nuestro partido. Muy trabajadora y positiva, muy optimista en podemos conseguir las cosas. Y sobre todo en eso último que has dicho es muy de estar con los suyos, ¿no? De ir a muerte con los suyos, que le pasa tanto con los jugadores como con su cuerpo técnico, ¿no? Es lo que decíamos antes de Cristian Díaz, Luis Costa, Germán Martínez, Pera Tomás, gente que va siempre a muerte con nosotros. Pablo es una persona que le tiene que se siente en deuda, ¿no? Y le devuelve esa confianza y eso de que alguna vez dijo de si yo mañana tengo algún problema van a venir conmigo, y con su cuerpo técnico igual, ¿no? Nos trata súper bien y siempre va a muerte con nosotros y nosotros a muerte con él, y una muy buena persona que con los suyos siempre está con ellos y sobre todo es muy trabajadora y optimista de vamos a conseguir esto y de transmitírselo al grupo y de creer mucho en el grupo. Eso nos lo decía también David Ajero. Dice, lo que no se da cuenta la gente es que para bajar a Granada a la LEP va a tener que llevarte por delante a ese grupo fuerte de Pablo Pin, dice, a los soldados de Pin. Dice, te los vas a tener que llevar por delante porque no se van a mover un milímetro. Y lo nombraba, justo a la gente que has dicho tú, él también nombraba a Iriarte. Entre ese grupo, decía, te vas a tener que llevar por delante a esa gente. Yo tuve, no sé si la gente no lo haya visto, que lo vea, los chicos del Partido de la Cumbre hicieron una entrevista a Pera Tomás en la que él decía que él había perdido la ilusión de ACB. O sea, él decía, no, yo bajé a la LEP porque estaba ya tal, y la ilusión con la que se le ve a un jugador como Pera Tomás, que acepta su rol de líder, de titular en el equipo, le da lo que le tenga que dar cuando le da tiro. Eso no se ve en otro equipo ACB y creo que es lo que engancha también mucho a Granada con su afición. Yo creo que ellos disfrutan muchísimo. Yo hablo muchísimo con Pera, eso que me comentas, y él como que ha vuelto a disfrutar del baloncesto, ¿no? Y a nivel de lo que me comentabas también de Pablo, a nivel de la figura de Pablo, ¿no? En Granada y tal, yo creo que cuando pase el tiempo se podrá ver que en 10 años subir al equipo desde abajo hasta arriba se valorará muchísimo más de lo que ya de por sí se valora, porque al final ahora si vemos la Leporo, Burgos 2 años y todavía a ver qué tal, Fuenlabrada, Betis bajan y le cuesta muchísimo, Breogán se tiró 11 años para subir a ACB, es algo que no creo que se vuelva a repetir y que con el tiempo veremos la grandeza, ¿no? de la hazaña que ha conseguido. Yo creo que, además creo que también lo hablamos con José Ajero, a mí una de las sensaciones que me da, tanto de Pablo como entiendo de todo el equipo, cuerpo técnico, es que es un equipo muy, muy, muy trabajador. Y que parece ser que es muy fácil desde la grada criticar una jugada o criticar algo, porque se está jugando así, porque se está haciendo esto. Y muy fácil criticar al final, pues cuando no estás dentro. Pero en concreto este año, nosotros que somos socios y vamos todas las semanas, eh, errores o cosas que, en las que nosotros decíamos, "Coño, ¿por qué está pasando esto?". En los 3 primeros partidos de temporada se ven que ya no ocurren. Es decir, no paras de trabajar y de mejorar y de trabajar. Lo ponía creo el otro día por redes sociales. Me sacan los datos y es que
si sacamos la media de puntos recibidos, por ejemplo, entre las 5 o 6 primeras jornadas o las 5 o 6 últimas, es que bajamos más de 10 puntos los puntos recibidos. Es decir, por ejemplo, en el caso de la defensa es que se ha trabajado y se ha mejorado muchísimo. Y no es que hayamos jugado con rivales de menos entidad, es que en esa segunda tanda está el Real Madrid, está el Valencia, El está el Barça. Tenerife, el Barça. Entonces, es que se trabaja muchísimo y lo fácil que es verlo desde fuera, desde dentro debe ser mucho más complicado y el mejorar y conseguir esos resultados a mí me parece algo admirable, desde luego. Y yo Sí, quiero decir... nosotros lo que... Dale, dale, Arturo. Dime. No, no, dale, dale tú. No, lo que te digo que nosotros intentamos trabajar, mejorar todo, es un proceso, cada vez los jugadores tienen más talento, es más difícil defender, la ACB es una liga muy táctica donde siempre te tratan de buscar tus debilidades y entonces pues bueno, es un proceso de incorporar a 8 jugadores nuevos donde a lo mejor en otras ligas como la liga francesa, la liga tú cometes un error y no te lo castigan, aquí tú cometes un error y a lo mejor es un triple, ¿no? Entonces es un proceso que al final nos ha llevado nuestro trabajo, pero que hemos mejorado sustancialmente, creo yo. Y que Granada es una plaza complicada, que Granada es una plaza de baloncesto. Que yo tiene una parte positiva, porque yo he estado en empresas de exigencia y tiene cosas muy buenas, porque tienes a 8.000 personas, 8.600 personas, un 28 de diciembre a las 8:30 de la noche. Pero eso tiene una parte también negativa de que esa gente ha visto a Yellow World. Y esa gente han visto a Andrea Pechile y han visto a Curtis Borchardt. Y una anécdota el otro día cuando Pablo Pina es una persona súper amigable. Nosotros estábamos viendo David y yo un partido de fútbol americano en el centro y nos vio y nos dijo, ¿gusta el fútbol americano? Y estuvo hablando con nosotros y me preguntó, dice, ¿tú llevas el 24? Y me dice, de Elisor. Y digo, no, de Curtis Borchardt. Y claro, esa realidad también la tiene Granada. Que la gente es exigente y que la gente ha visto muy buen baloncesto, desde Osimesa hasta el CB Granada. Y creo que el cuerpo técnico y el club en general ha sabido muy bien exigir y tener esa exigencia a la misma vez que se es capaz de traer los pies al suelo. Y yo creo que la figura de Pablo Pin en las ruedas de prensa, en momentos muy duros como el año pasado, las 10 derrotas o el inicio de esta temporada, es un baluarte que creo que para gente como yo, que como David, que al principio de temporada decíamos, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, ¿qué pasa aquí? Y que puedas tener un momento en el que puedas criticar incluso y decir, aquí hay algo que es el flautista de Amelín. Nos lleva a todos al huerto, nos lleva con... Y creo que es un baluarte que para una ciudad como Granada es fundamental, totalmente fundamental. No sé si David quieres preguntar algo más o ya dejamos a Arturo No, nada. que está casi la uva aquí. No quiero quitar más tiempo. Bueno, yo me tiraré aquí horas. Hemos hablado poco del Granada y me pondría a comentar cada partido, cada jugada. Pero bueno, no queremos quitarle más tiempo que para estos 2 días que tendrá un poquito de descanso en la noche vieja, que disfrute de la familia y no esté aquí con nosotros Sin problema. demasiado tiempo. Pues, nada más que darte las gracias, que desearos lo mejor para este año. Ahí seguiremos nosotros desde la grada animando y que muchísimas gracias por compartir este ratito aquí en estas fechas con nosotros. sí. Gracias a vosotros, la verdad que ha sido un placer y hemos hecho un buen ratito. Pues muchísimas Que gracias. cuando Arturo. entrenes en la NBA no te acuerdes de nosotros y nos dé otra entrevista. Eso lo dejamos firmado, David. Yo ese Esto día, está grabado ya. cuando lleguemos al Madison y nos digan a quién viene a ver, al head coach, ese día lo dejamos firmado. Pues Arturo, muchísimas gracias por todo, que vuestro éxito será el nuestro y el de la ciudad de Granada. Que muchas gracias por todo lo que habéis hecho disfrutar estos años a todo el mundo como a nosotros, incluso en las malas, como ese día malísimo contra Breogán, después sale ilusionado porque ve a la gente involucrada. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer y toda la suerte del mundo en este gran 2024 que seguro que trae muchos éxitos para Granada. Seguro que sí. Muchas gracias a vosotros. Adiós, muchas gracias. Adiós. Adiós a todos.